Hola a todos, soy Alejandro Cruz del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Como parte del Centro de Recursos IDRISI con sede en México, voy a compartirles una herramienta que se desarrolló aquí en el instituto que nos permite analizar muestreos estratigráficos a partir de distintas variables, como pueden ser para uso de suelo, es decir, identificar distintas coberturas, como puede ser para cuestiones de urbanismo, cuestiones de calidad del agua o alguna cuestión epidemiológica que se esté analizando a nivel espacial. Esta herramienta tiene la función de que la media muestral no se aleje tanto de la media poblacional. Para ello les voy a dejar el siguiente video tutorial con la cual van a aprender a utilizarlo. Comenzamos. Para ello vamos a abrir Terset, la versión que tengas, la 2017 o bien la versión de Idrisi, que es una de las versiones ya con años atrás. Entonces vamos a esperar a que abra nuestro programa y a partir de ello nosotros vamos a aprovechar lo que nos aporta esta aplicación generada por el Centro de Recursos Idrisi y KUAMX. Entonces vamos a utilizar una información de bases que para los que vieron el video 1, si no lo has visto te lo dejo aquí en pantalla. Ahí generamos estos datos y vamos a aprovechar estas imágenes de Sentinel que tienen la misma resolución, ya fue homogenizado. Nótese que la banda 1 está a 10 metros, la banda 8 también está a 10 metros, la 11 a 10 metros, etcétera. Cuando vienen de la parte original, nótese que tienen de 20, 60 metros. Nosotros vamos a aprovechar estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar y además de ello vamos a aprovechar un archivo donde tenemos coberturas. En este caso vamos a aprovechar este mapa booleano que representa un río donde la superficie en color como morado tiene la presencia de agua y viceversa nuestro background con valor de 0 que corresponde a suelo, agricultura, etcétera. Entonces vamos a aprovechar para que funcione nuestra herramienta, que acá lo tenemos. Necesita que tú le pongas las categorías a nuestras clases, es decir, si es, por ejemplo, en cuestiones de uso de suelo, si es vegetación, si es agricultura, suelo desnudo. En este caso tenemos agua y zona sin agua. Entonces, aquí van a identificar nuestras clases en este apartado. Cuando se le agregue la imagen clasificada, vamos a agregar un raster group file que van a ser el compendio de las bandas de Sentinel. Vamos a estar agregando un análisis de muestreo estratificado y también puede estudiarlo con un vector. Vamos a hacerlo de las dos formas y finalmente pues de salida vamos a tener nuestros muestreos estratificados a nivel espacial, es decir, un conjunto de puntos. Y nos pide que requiere una base de datos de Access con la cual va a almacenar los datos que extraiga de ese muestreo estratificado. ¿De qué datos? Pues en este caso de los valores de reflectancia. Vamos a empezar. Entonces voy a cerrar de momento nuestra herramienta y vamos a notar que nuestro archivito todavía no tiene las categorías. Entonces vamos a agregar las categorías. Si tú ya tienes un archivo con categorías, pues ya no es necesario que hagas este paso. Entonces nosotros vamos a decirle que el valor de 0 va a corresponder pues zona sin agua, ¿no? Sin agua. Entonces le vamos a poner sin agua. Y en las zonas que tiene el valor de 1 como rojo le vamos a decir que es agua, es decir, hay presencia del recurso hídrico. Simplemente le vamos a dar clic aquí en guardar, le damos a aceptar y si nosotros volvemos a abrir nuestra imagen ya tiene las categorías. Entonces ya podemos procesar. Vamos a abrir nuestra herramienta que también lo vas a tener aquí en la descripción para que puedas utilizarlo como experto en el mundo de los SIG. Nos pide una imagen clasificada que va a ser nuestra imagen de agua y sin agua. Yo lo tengo como NDWI, es un índice de diferencia normalizada del agua con un tratamiento. ¿Por qué? Porque pues también fue manipulado, ¿no? Entonces aquí se cerró tantito nuestra herramienta, pero acá lo tenemos en la parte de atrás. Entonces vamos a nuestro siguiente apartado, nos pide el raster grupo. Entonces vamos a generar un raster grupo de estas bandas que están a 10 metros. Esta está a 10 y así sucesivamente. Entonces selecciono control hasta mi banda 12. Voy a crear un raster group. Lo creo y le voy a poner de nombre el nombre de 18D. Voy a copiar ese parámetro que tiene 0710 y voy a ponerle record. ¿De qué? De que ya fue clasificada. Vamos a ponerle expand. Si lo quieres poner expand. ¿Por qué? Porque todos se llevaron a 10 metros. Si tú no sabes cómo se hizo este proceso, te decía, tienes el video en pantalla y en la descripción. Entonces voy a utilizar mi raster que acabo de crear. Aquí ya me lo identificó. Y vamos a crear una muestra estratificada. Nótese que aquí me dice que ya estimó la muestra estratificada. ¿Con qué? Con la ecuación recomendada a nivel estadística. A nivel estadística tú puedes utilizar esta ecuación que fue con la cual se elaboró esta pequeña herramienta por el instituto, o bien puedes proponer una muestra con base en alguna otra ecuación que tú hayas
identificado, por ejemplo que sean 2500 o bien lo que tú establezcas como necesario. Nos piden guárdame el nombre de salida, entonces yo le voy a poner 18D y muestreo estratificado, estratificado, listo. Bueno, vamos a ponerle con ST de estratificado y nos dice que también quiere almacenar los datos de todo lo que recolecte. Es decir, podemos generar también aquí un tipo Excel, en este caso lo pide con un formato Access. Entonces, para ello es importante que crees un Access. Vamos a abrir un Access en caso de que no tengas. Entonces, aquí en inicio te vas a Access y vamos a crear pues literal, un archivo de este formato para que lo podamos trabajar. Entonces le vamos a decir que va a crear una base de datos 6 y esta tabla lo vamos a guardar. Entonces simplemente le vamos a dar exportar como access, esta tablita que tenemos aquí, y nos dice que va a examinar. Entonces a este libro simplemente le vamos a dar archivo, le vamos a dar guardar como. Una recomendación para los expertos en base de datos, nótese que algunos SIG no están actualizados a las versiones actuales, entonces guárdalo como formato 2002-2003 para que todos los otros SIG que vas a utilizar posteriormente pues puedan leer tu dato. En este caso le vamos a poner muestreo estratificado, y le vamos a decir que se guarde pues por ejemplo en el escritorio, como es una prueba pues que se guarde en este sitio. Simplemente le damos guardar y vamos a esperar unos segundos. Aquí dice que ya puede recibir datos, simplemente guardamos aquí, vamos aquí a los 3 puntos de nuestra herramienta y vamos a darle aquí en búsqueda. ¿Por qué le voy a dar en búsqueda? Porque no he agregado mi carpeta de recursos. Entonces me voy a escritorio y por aquí voy a tener mi access que dice muestreo estratificado, simplemente lo agrego. Para el caso de Terset 2020, cuando tú encuentres un archivo que no está en la carpeta de recursos, te dice, ¿quieres que lo agregue? Y si tú tienes Idrisi o Terset del 2017, puede que no te pregunte esto, no hay problema. Simplemente es para que él vaya haciendo todas las carpetas de recursos y a un lado nuestro working folder, es decir, nuestra área de trabajo. Simplemente le vamos a dar procesar y aquí sí va a tardar pues un tiempo considerable porque está extrayendo un conjunto de puntos con bases en estratos de población. En este caso son estratos de población de reflectancias del satélite Sentinel. Bien, en este caso ya terminó nuestro archivito, nos aparece que el proceso ha terminado, dice ok, listo. Entonces si nosotros vamos acá a escritorio, por acá ya lo tengo, voy a encontrar mi formato Access con el muestreo que recolectó con base en estadística de diferentes estratos de población. Entonces simplemente aparecen mis clases. Si yo tuviera aquí un archivo de vegetación, suelo desnudo, agricultura, pues me darían los respectivos valores de ello. Nótese que tengo mi coordenada por si el usuario quiere estudiarlo a nivel comparativo espacial. Las bandas, todas a 10 metros. Estas son de Sentinel, entonces ya puedes generar una base de datos de estadísticas poblacionales. ¿Para qué va a ser bueno esto? Nótese que los SIG son buenos para el análisis espacial. Cuando nosotros hablamos de análisis espacial, pues estamos delimitando un área, 50 hectáreas, etc. Pero para los que estamos trabajando con datos de resoluciones a 30 metros, a 10 metros a nivel mundial, la mayoría de equipos todavía no soportan trabajar con muchos datos. Entonces, una muestra estratificada de la población podría ser muy representativo para estudiar todas las variables del mundo con base en esa resolución. Ese es el punto bueno de esta herramienta. Entonces, para que lo aproveches, lo puedas descargar y probarlo con tus estudios, ya no solo a nivel local, a nivel regional, de alcaldías, de provincias, estados, países, sino a nivel mundial, como por ejemplo con variables climáticas, reflectancias, biofísicas, calidad del agua, demografía, etcétera. Entonces puedes aprovecharlo para ello. Vamos a utilizar la otra forma aprovechando un vector. Entonces voy a cerrar este dato y voy a abrir nuevamente mi muestreo estratificado y voy a borrar mis archivos de momento para crear el otro. Entonces voy a borrar este, le voy a decir eliminar. Puedes crear otro archivo Access y no eliminar este. Como estamos probando nuestra herramienta, pues vamos a eliminarlos. Entonces vamos nuevamente a darle cerrar y vamos a abrirlo de nuevo, como si no tuvieras nada. Entonces nuevamente abres la herramienta
Vamos a decirle que tenemos una imagen clasificada que decíamos que es este de NDWI, es un índice de diferencia normalizada del agua, muy sencillo, agua y sin agua. Entonces vamos a agregar nuestro raster group que decíamos que es uno pues de con el nombre de expand basado a 10 metros, también puedes incluirle otras a 60 metros, etcétera. Y si nosotros tecleamos aquí, nos pide un archivo vector. Por ejemplo, que tú tengas puntos de muestreos en el espacio, en el mundo, de clorofila, de, no sé, poblaciones a distintos criterios, es decir, con tamaño de menos de 100 habitantes, menos de 1000, etcétera. Algún proceso bioquímico, menos de tantos límites permisibles de este parámetro, etcétera. El tema que tú estés estudiando. Nosotros vamos a agregar el vector que se creó anteriormente, que se llama 18D muestreos. Es decir, anteriormente pues no teníamos nada, pero con el ejemplo anterior nos generó un archivo de puntos, que si yo le doy un refresh por aquí, lo voy a estar encontrando, se llama muestreos. Nótese que aquí tengo mi vector de muestreos con base en el río, que era un río, es agua y sin agua. Entonces aquí en esos puntos va a aprovechar la herramienta para almacenar los datos. Y nuevamente nos dice, necesito un archivo access. Decíamos, vamos a agregar el que tenemos aquí en stock, muestreo estratificado. Si tú tienes IDRISI o TERCET 2017, pues hay que nuevamente buscarlo. Vamos a hacerlo de esa forma para que no, pues no difieras en el video. Entonces te vas a escritorio, buscas el access, lo agregas y por acá está nuestros datos. Aquí dice un archivo 0 sin agua y 1 sin agua. Perdón, 0 sin agua, 1 con agua, que son los que van a estar agregando nuestro access. Vamos a darle OK. Bien, aquí ya terminó nuestro archivito, ya nos dice el proyecto 1 ha terminado, simplemente le vamos a dar OK. Y nuevamente en nuestro escritorio, si nosotros abrimos nuestro access, ya almacenó toda la información de ese muestreo estratificado. Decíamos, es muy representante cuando tú trabajas con datos mundiales, por ejemplo, no sé, que trabajes cuestiones climáticas del continente europeo y a una resolución de 10 metros, pues ya las características de tu computadora va a ser muy solicitada. Entonces, una manera es con una muestra representativa. Y un ejemplo, en ocasiones no podemos estudiar toda la población de nuestro objeto de estudio porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero. Entonces, generar una muestra estratificada sería una forma de obtener datos representativos. ¿En qué? En menor tiempo y costo. Bueno, espero que esta herramienta generada por el instituto las aprovechen. El siguiente jueves voy a traer otros tutoriales de programas o complementos que el IITCA ha desarrollado para el mundo de los SIC. Nos vemos. Hasta entonces.